Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 14 de enero, 14 del mes de Tevet. Llevamos 466 días de guerra con 98 rehenes todavía en la franja de Gaza. Y antes de entrar en tema, quiero agradecer todos los mensajes que he recibido desde ayer. Todos aquellos que me deseaban buena salud, mejoría. Todavía sigo con dolor de garganta, un poco engripada, pero mejorando. Así que gracias. Y gracias a todos los que se siguen uniendo al canal. Los invito a que se sumen, a todos los que quieran, a suscribirse y a unirse al grupo de miembros de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video. Gracias. Y ahora sí, comenzamos. Ustedes ya conocen esta imagen, es el mapa de Picud Aoref, Defensa Civil, y si lo muestro antes de las tapas de los diarios, eso significa que otra vez los misiles de los hutíes nos despertaron en medio de la noche de madrugada. Fue a las 3 de la madrugada, para ser más precisa, el tercer ataque de los hutíes durante la jornada de ayer. Un misil lanzado desde el Yemen despertó a millones de personas en Israel e hizo que corrieran a los refugios, a los cuartos protegidos. Hubo 11 heridos en esas corridas y 4 personas sufrieron ataques de pánico. El ejército dijo que había tratado de interceptar el misil, así fue la frase que utilizó, y no dio más detalles. Esto que vemos es el techo de una casa en Mevó Betar, cerca de Jerusalén, que fue alcanzada por un gran trozo de esquirlas del misil hutí durante la noche. Michal Wexler, residente de Mevó Betar, dueña de la casa que estamos viendo, relató al sitio web de Yediot Aharonot, Ynet, que si bien ella y la familia sí se despertaron a las 3 de la madrugada, no oyeron nada que les diera una indicación de que un trozo de misil había caído, así como vimos, en el techo de la casa. Cuando salimos a dar nuestro paseo matutino habitual, dijo, vimos tejas rotas. Solo cuando miramos hacia arriba vimos un trozo de misil en nuestro techo, y agregó, por suerte, afortunadamente, que todos los miembros de su familia salieron ilesos. El portavoz de Ansar Allah, la organización de los hutíes en Yemen, asumió la responsabilidad por el disparo de los misiles y dijo que el movimiento hutí llevó a cabo una operación cuya meta era alcanzar un objetivo del enemigo, un objetivo vital en la ciudad ocupada de Yafo, como dicen ellos, en lugar de Tel Aviv, utilizando un misil balístico hipersónico del tipo Palestina 2. La operación logró sus objetivos con éxito, dijo el portavoz, y esto significa en el lenguaje de los hutíes que ellos alegan que impactaron en la base militar conocida como la Kiria en pleno centro de Tel Aviv, algo que obviamente no sucedió. El portavoz, Yihia Sarea, también dijo que fueron lanzados 4 drones contra Israel y reiteró el compromiso de su grupo de continuar las operaciones militares contra el enemigo israelí hasta que detenga la agresión a Gaza. Fin de la cita. Vamos ahora sí a los diarios de hoy. Israel Hayom encabeza su tapa citando fuentes diplomáticas que dicen se han generado las condiciones óptimas para llegar a un acuerdo. Obviamente hablamos de un acuerdo de liberación de los rehenes y cese de fuego entre Israel y Hamás. El titular es Contando las horas. En la fotografía están los jefes del Mossad y del Shabak, David Barnea y Ronen Bar, respectivamente. La bajada amplía. Liberación de 33 rehenes a cambio de cientos de presos palestinos, cese de fuego por 42 días, la retirada de las tropas israelíes de Gaza se hará de acuerdo
con el avance de las negociaciones. Mientras se dan a conocer los detalles del acuerdo, el gobierno se compromete, dice el diario, a que se quedará con bienes fundamentales significativos para Hamás. Y esto para que complete el acuerdo, que cumpla hasta el final y esta vez sí libere a todos los secuestrados. Con ello se refieren, con estos bienes supuestamente o activos que son muy importantes para Hamás, se refieren fundamentalmente a terroristas de alto perfil. Por ejemplo, según la cadena de televisión saudita Al-Hadad, el nombre del líder de la Intifada, que cumple varias cadenas perpetuas por asesinatos, Marwan Barghouti, no está en la lista, aunque este dato concreto no está ni confirmado ni desmentido porque por ahora no hay listas. Un funcionario israelí dijo anoche que Israel no va a entregar a Hamás el cuerpo de Yihya Sinwar, el ex líder de Hamás, arquitecto de la masacre del 7 de octubre, que fue, como sabemos, eliminado por tropas israelíes en Rafah en octubre pasado. Esta información se dio a conocer después de que, otra vez, este medio saudí Al-Hadad publicara un reporte no confirmado según el cual Hamás estaba exigiendo el cuerpo de su ex líder en la primera etapa del acuerdo. No sucederá, punto, fue la respuesta que dio una fuente israelí consultada por este medio. En las últimas horas se habló de avances pequeños, significativos, cauto optimismo, más cerca que nunca antes, y las señales de que esta vez sí es diferente, esta vez sí algo se va a concretar. Allí vemos una de las manifestaciones a favor del acuerdo, una de las tantas. A medianoche la agencia de noticias Reuters confirmó algo que habíamos informado ayer, que los mediadores enviaron a Israel y Hamás un borrador de propuesta de acuerdo. Y según Reuters, estos son los puntos principales del borrador, de acuerdo con un funcionario israelí que informó a los periodistas. Hamás no dio ningún detalle. Entonces, en base a las declaraciones de este funcionario israelí, estos son los puntos principales de la propuesta de acuerdo. En cuanto a la devolución de rehenes, en la primera etapa 33 rehenes serían liberados, los que erróneamente se sigue considerando humanitarios, no porque no lo sean, sino porque a esta altura todos lo son después de 466 días de cautiverio. Decía, 33 rehenes en la primera etapa, entre ellos niños, mujeres soldados, hombres mayores de 50 años, heridos y enfermos. Israel cree que la mayoría están vivos, pero no ha recibido ninguna información al respecto de Hamás. Si la primera etapa se desarrolla según lo previsto, el día 16, a partir de la entrada en vigor del acuerdo, se iniciarían las negociaciones para una segunda etapa, durante la cual serían liberados los rehenes que todavía siguen con vida, soldados varones y hombres en edad militar, y se devolverían los cuerpos de los rehenes muertos. En cuanto a la retirada de las tropas israelíes, esta se haría por fases, por etapas. Funcionarios israelíes citados por todos los medios locales dijeron que las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel van a permanecer en una zona de amortiguación, una zona de separación dentro de Gaza, para poder proteger mejor a las comunidades de la zona fronteriza, de lo que se conoce como Otef Aza, la zona aledaña a la Franja de Gaza. Israel no se va a retirar completamente de Gaza hasta que se logren los objetivos de la guerra, entre ellos el regreso de todos los rehenes. Durante el periodo entre las dos etapas, Israel va a seguir controlando el corredor Filadelfia a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. Se va a permitir el regreso de los residentes desarmados al norte de la Franja de Gaza, con un mecanismo para garantizar que no se transporten armas hacia esa zona,
muy cerca de Israel. Al parecer se ha llegado a un punto medio, a un acuerdo que consiste en que se van a revisar los vehículos en los que la gente se traslade nuevamente a sus hogares en el norte de la Franja de Gaza y no a cada persona. Las tropas israelíes se retirarían del corredor Netzarim en el centro de la franja. En cuanto a qué presos palestinos serían liberados a cambio de rehenes israelíes, se habla de sí incluir a palestinos condenados por asesinatos o ataques terroristas, pero las cifras dependerán del número de rehenes vivos que todavía se desconoce. Los terroristas palestinos no serían liberados a la margen occidental y los terroristas de Hamás que participaron en la masacre del 7 de octubre, generalmente pertenecientes a lo que se conoce como División Nujba, pero no solamente ellos, todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre no serían liberados en este acuerdo. Otro punto, habría un aumento significativo de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Allí vemos otra manifestación de anoche que se realizó en Jerusalén en contra del acuerdo debido a que estipula la liberación gradual de los rehenes en etapa y deja vigente el gobierno de Hamás sin desmantelarlo y sin llegar a un verdadero triunfo en esta guerra, como lo decían los manifestantes, que expresaron básicamente su temor de que después de una retirada israelí, Hamás nunca permita la liberación de los rehenes que queden en la Franja de Gaza. También dijeron que la liberación de presos palestinos por matar a israelíes solo provocará más secuestros y violencia de este tipo. El ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, anunció esta mañana, una vez más, que se opone al inminente acuerdo de rehenes y dijo que es un acuerdo de rendición a Hamás. Ben-Gvir pidió al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que también anunció que se opone, que renuncien juntos al gobierno si el acuerdo sigue adelante. Ben-Gvir dijo que su partido, Otzma Yehudit, por sí solo no tiene la capacidad de impedir este acuerdo. Propongo que vayamos juntos al primer ministro Benjamin Netanyahu y le informemos que si aprueba el acuerdo, dimitiremos del gobierno, le dijo Ben-Gvir a Smotrich. Esto no haría, y también lo aclaró, que el gobierno caiga, pero sí lo dejaría en una situación bastante delicada. En este sentido, el periodista experto en temas militares, Yossi Yoshua, escribió esta mañana en su columna del diario Yediot Aharonot: no hay necesidad de disfrazar la realidad. El acuerdo que se está gestando es malo para Israel, pero no tenemos más remedio que aceptarlo. Un país que se vio envuelto tan profundamente en un hecho tan grave como el 7 de octubre tiene una deuda moral con sus ciudadanos y ciudadanas que fueron arrancados de sus camas en sus propias casas y secuestrados, con los soldados, hombres y mujeres que fueron abandonados a su suerte por el ejército al que se habían enrolado. Esto no nos eximirá, dice el periodista, de enfrentarnos al sombrío futuro que nos espera en vista de las disposiciones y los agujeros, las lagunas que tiene este acuerdo. Y en tanto, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al acuerdo en una entrevista con la cadena norteamericana Newsmax. Dijo: estamos muy cerca de lograrlo, tienen que lograrlo, si no lo logran habrá muchos problemas en Medio Oriente, muchos problemas como nunca antes habían visto, lo lograrán. Entiendo que hubo un apretón de manos, dijo Trump. No especificó a qué se refiere, pero aquí se interpretó como que hubo un avance y que lo están logrando, lo harán quizás antes de este fin de semana, pero como sea tiene que llevarse a cabo. Al respecto, en su columna de hoy en el diario Ma'ariv, el periodista Ben Caspit escribió:
El error de todos aquellos que exigieron adelantar las elecciones para poner fin a la guerra y recuperar a todos los rehenes fue que exigieron adelantar las elecciones en Israel. Debieron haber exigido que se adelantaran las elecciones en Estados Unidos. Si no hay ningún inconveniente u obstáculo de último momento, el acuerdo será fruto de las amenazas explícitas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Lo mismo con las señales de que se acerca el fin de la guerra. Fin de la cita. Bien, y otra mala noticia, una más, la tragedia se suma a más tragedia. En la tarde de ayer, el ejército dio a conocer que 5 soldados israelíes murieron y 10 resultaron heridos en una explosión en el norte de Gaza. Los soldados muertos servían en la unidad de reconocimiento de la Brigada Nahal. Fueron identificados como Capitán Yair Yaakov Shushan, de 23 años, de Maalot Tarshiha, el sargento Yav Adar, de 20 años, de Kfar Tabor, el sargento Guy Carmiel, de 20 años, de Gedera, sargento Yoab Pfeffer, de 19 años, de Herzliya, y el sargento Abiel Biseman, de 20 años, de Poría. Así, el número de muertos de Israel en más de 15 meses de combates en la Franja de Gaza asciende a 407. El ejército informó que continúa investigando el incidente y se verifica la posibilidad de que se tratara de un accidente operativo durante el cual armamento de Tzal estalló, lo cual habría provocado el derrumbe del edificio en el que se encontraban los soldados. Y allí en esta doble página de Yediot Aharonot de hoy vemos la imagen del mayor general de las Fuerzas de Defensa de Israel, Razan Alian, que dirige la oficina del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, un organismo del Ministerio de Defensa conocido por sus siglas COGAT. COGAT es responsable de la gestión diaria de Israel en la margen occidental y la Franja de Gaza, incluida la ayuda humanitaria, la entrada de ayuda humanitaria en la franja. La ONG pro-palestina Hind Rajab informó en las últimas horas que presentó una denuncia y pedido de arresto contra Alian ante las autoridades de Italia, a donde el militar israelí viajó para mantener algunas reuniones de trabajo. La fundación dijo también que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya contra Alian, pidiendo que emita una orden de arresto internacional por, abro comillas, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros delitos. En una declaración anunciando la solicitud, la fundación afirmó que Alian jugó un papel clave en la supervisión de políticas que la Corte Penal Internacional consideró que justificaban los pedidos de arresto del primer ministro Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant. Me voy a tomar un sorbo de agua, si me lo permiten. Y seguimos adelante. Cambiamos de tema, vemos imágenes publicadas en las últimas semanas por las Fuerzas de Defensa de Israel que siguen encontrando armas, explosivos y todo tipo de equipamiento de guerra escondidos en casas, túneles y distintos sitios en el sur del Líbano. Y esto me lleva a la noticia de que Israel denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Hezbollah está tratando de recuperar fuerzas y rearmarse con la ayuda de Irán. En una carta dirigida al Consejo de Seguridad, Danon escribió: si bien las capacidades militares de Hezbollah se redujeron significativamente durante la guerra, ahora están intentando recuperar fuerzas y rearmarse con la ayuda de Irán. También señaló que el gobierno libanés y la comunidad internacional deben
frenar el contrabando de armas, municiones y el apoyo financiero a través de la frontera de Siria y el Líbano, entre Siria y el Líbano, y por rutas aéreas y marítimas. Danone denunció también que todas estas actividades de Hezbollah, una vez más, como ya lo habíamos visto en el pasado, se realizan muy cerca, en algunas ocasiones muy cerca de las bases y patrullas de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz, de la ONU, y que esta fuerza optó por no tomar las medidas que debería. Por último, el embajador israelí expresó preocupación por la posibilidad de que no se haya aprendido la lección, en sus palabras. Me quedo en el Líbano porque este país vecino, después de más de 2 años de parálisis política, no solo tiene presidente, como vimos en los últimos días, ahora también tiene primer ministro y no es interino. El conocido diplomático y juez libanés Nawaf Salam fue nombrado primer ministro electo anoche después de obtener un amplio apoyo en el Parlamento, mientras Hezbollah acusaba a algunos partidos de haberle organizado una emboscada destinada a la desintegración, la partición y la exclusión. La presidencia emitió un decreto, el nuevo presidente, recordemos, Joseph Aoun, emitió un decreto nombrando a Salam como primer ministro y detalló que recibió 84 votos del total de 128 del Parlamento, mientras que el primer ministro interino, Najib Mikati, recibió solo 9 votos y 35 parlamentarios se abstuvieron. Salam fue embajador del Líbano ante la ONU y se desempeña actualmente como presidente de la Corte Internacional de Justicia y cuenta con el respaldo de Arabia Saudita y países occidentales. En el Parlamento, Salam obtuvo el respaldo de las facciones cristianas y drusas y de destacados parlamentarios musulmanes sunitas, todos ellos no relacionados o no del mismo lado que Hezbollah. La elección de Salam volvió a dejar en evidencia el cambio en el equilibrio de poder, el equilibrio de fuerzas que se está produciendo y cada vez más en el Líbano desde que la organización chiita libanesa Hezbollah, respaldada por Irán, quedó en una situación muy desfavorable, tanto desde el punto de vista militar, debido a la guerra con Israel, como también desde el punto de vista político a nivel interno y también por causa de la guerra, por causa de haber arrastrado al Líbano a esa guerra. Entre quienes apoyaron a este candidato hay aliados y opositores de Hezbollah, que desde hace tiempo exigen que Hezbollah debe ser desarmado y abandonar su poderoso arsenal que, según dicen, solo ha perjudicado al Líbano y al pueblo libanés en su conjunto, también a los chiitas que Hezbollah dice representar, y podría decirse que quizás a los chiitas más que a todos los demás, porque los chiitas viven mayoritariamente en el sur del Líbano, en la Dahia, el bastión de Hezbollah en Beirut, y han sido los directos perjudicados de esta guerra y de la destrucción que hay ahora en esas zonas. Hezbollah, como decíamos, se quejó por el resultado, dijeron que fueron traicionados por el presidente Joseph Aoun y que el gobierno que se forme a partir de esta votación, de esta elección de ayer, no tiene legitimidad. Habrá que ver qué hacen con esta crisis, cómo reacciona Hezbollah, que, recordemos, ya llevó al país al borde de la guerra civil. Cada vez que a alguien se le ocurría o que alguien se atrevía a hablar siquiera de desarmar a esta organización terrorista, aunque en las últimas horas, desde la bancada de Hezbollah en el Parlamento, dijeron que el grupo actuará con calma y prudencia por consideración al interés nacional. Y habrá que ver también ¿qué resulta más fuerte? Si el apoyo y el dinero occidental y saudita que tienen el nuevo presidente y el primer ministro elegido, o lo que le queda a Hezbollah del apoyo y el dinero de Irán y su maltrecho
eje de resistencia. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Nuevamente los invito a sumarse al canal, a seguirnos y a compartirlo y sobre todo a unirse a nuestro grupo de miembros. Gracias. Nos vemos mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.